tenemos hoy a Inma Ortega, enfermera de control de síntomas del Hospital de Día. El Hospital de Día es el espacio que tenemos aquí para administrar los tratamientos intravenosos y también algunos subcutáneos a los pacientes. Uno de los principales cuidados es el de la piel, que a veces sorprende un poco, ¿no? Me gustaría incidir en una parte muy importante que cada vez ha demostrado que para el paciente, incluso para su pronóstico, es vital, que es la nutrición y la parte del ejercicio físico. La inmunoterapia se tolera bastante bien, pero tiene unos efectos secundarios que tiene que conocer el paciente. Para los pacientes que están en tratamiento con quimio, ¿cuáles son los efectos más frecuentes y la forma que, desde tu punto de vista o tu experiencia, es la mejor manera para controlarlos? Bueno, realmente el apoyo emocional del paciente oncológico es una faceta muy importante, ¿no? Bienvenidos al tercer episodio de la primera línea del cáncer. Soy Pablo Palao, médico del Servicio de Oncología del Hospital General, y hoy trataremos una parte muy importante del cáncer, que son los efectos secundarios derivados de nuestros tratamientos. Para ello tenemos hoy a Inma Ortega, enfermera de control de síntomas del Hospital de Día. Antes de nada y para comenzar hoy, me gustaría presentar o explicar un poco el lugar en el que nos encontramos. Esto es el Hospital de Día, que es un sitio en el que normalmente administramos los tratamientos a nuestros pacientes. Son diversos, ya los hemos explicado en anteriores podcasts, y es donde normalmente se realiza de forma intravenosa. Y es donde además trabaja Inma. Cuéntanos un poco qué se hace aquí. Buenos días, Pablo. Bueno, gracias por la invitación y te cuento un poco lo que hacemos en el Hospital de Día. El Hospital de Día es el espacio que tenemos aquí en nuestro servicio para administrar los tratamientos intravenosos y también algunos subcutáneos a los pacientes oncológicos sin necesidad de que ingresen durante días y durante estancias largas en el hospital, ¿vale? Vale. En el Hospital de Día tenemos unas butacas bastante cómodas e incluso tenemos una zona habilitada con camas para dicha administración. La mayoría de los tratamientos que se administran son intravenosos, algunos son subcutáneos, que se administran pues ya sea pues como las vacunas en los brazos, en el abdomen, en los muslos, y tenemos una zona reservada para ello, para crear cierta intimidad y para su administración. Y el resto de los tratamientos van a ser tratamientos intravenosos, que se pueden administrar o mediante la canalización de una vía periférica o a través de otro tipo de vías centrales que requiera el paciente. Estos tratamientos normalmente, como vemos en el fondo, se administran sentados en alguna de estas butacas. Hay pacientes que reciben estos tratamientos en vías centrales que ya llevan desde casa, que se ponen antes de iniciar el tratamiento, ya bien sea con quimio o con inmunoterapia o el tratamiento que sea, y que requieren unos cuidados específicos. Cuéntanos un pelín acerca de estas vías que tienen los pacientes. Bueno, aquí realmente utilizamos dos tipos de vías centrales. Hay una tercera que todavía no se utiliza en nuestro servicio. Tenemos el reservorio venoso subcutáneo, que es un dispositivo que se coloca en la parte superior del tórax, ¿vale? Tiene una canalización hacia una vena central y a través de él se pueden administrar tanto los tratamientos de quimioterapia, hemoderivados, demás y todas las extracciones de sangre. Y también, es lo que parece así como un botón. Exacto, ellos les llaman el botón, ¿vale? Y se administra a través de una pequeña punción, ¿vale? Se administra así el tratamiento. Después tenemos el PIC, que es otro tipo de vía central, que es una vía central que se canaliza en el brazo y a través con un catéter flexible y largo que llega a una vena más gruesa hasta cerca del corazón y que a través de este catéter pues también podemos realizar las extracciones de sangre y la administración de los tratamientos intravenosos, quimioterapia, inmunoterapia, lo que sea. Requieren diferentes cuidados, son dos dispositivos diferentes. El reservorio se coloca en un quirófano por el servicio de vascular y requiere una pequeña intervención y bueno, pues va a llevar unos puntos que se van a quitar posteriormente, es un centro de salud, ¿vale? Tiene que tener cuidados con golpes y demás y bueno, pues si hay fiebre o un edema o cualquier signo de alarma de lo que vamos a informar al paciente, tiene que avisar. La ventaja que tiene es que con este dispositivo el paciente se puede sumergir en el agua y hacer vida normal. El PIC es el otro tipo de catéter que utilizamos, que se coloca por el servicio también de
de rayos, lo colocan las enfermeras, compañeras de rayos, y a través de él se administran los tratamientos. Sí que es verdad que se coloca de forma superficial, por lo que va a llevar unos apósitos y va a requerir unas curas y unos cuidados. Va a ser el PIC sí que se ve más. Bueno, realmente se va a ver porque luego se tapa con un vendaje o hay dispositivos especiales. También hay para protegerlos del agua, ¿vale? Mientras el paciente se ducha y demás. Sí que es cierto que el paciente no se puede sumergir en el agua. Normalmente utilizamos estos dispositivos para tratamientos que no son muy largos, con un tiempo de administración. Por ejemplo, lo podemos utilizar mucho en los pacientes de cáncer de mama, que llevan tratamientos algunos semanales o cada 21 días, que pueden lesionar las venas periféricas, ¿no? Y además algunos pacientes pues está contraindicado lo que es la administración en el brazo, que a lo mejor está afecto de una linfedectomía. Entonces se coloca el PIC y le curamos tanto aquí como en el centro de salud, y a través de él pues pueden administrar los tratamientos. Es cómodo, los pacientes refieren pues que hacen vida normal. Sí que es cierto que los cuidados que tienen que tener es no cargar peso, ¿vale? Y bueno, pues mantener el apósito seco, húmedo, y cualquier signo de alarma acudir a la enfermera del centro de salud o a la del hospital. Vale. Para entender un poco tu función, quiero que nos cuentes, tanto tú como enfermera de control de síntomas en consulta, como la enfermería que está aquí en el hospital de día, qué es lo que hacéis en el día a día y qué punto intervenís en el cuidado del paciente. Bueno, cuando el paciente acude a administrarse un tratamiento, comento un poco lo que hacen mis compañeras aquí en el hospital de día. La enfermera encargada del paciente va a ser la que le va a administrar ese tratamiento mediante unos protocolos ya establecidos, ¿vale? Con todos los sistemas de seguridad y demás que tenemos, y va a controlar pues cómo se encuentra ese paciente durante su administración, va a vigilar signos de alerta, etcétera, y va a mantener lo que se llama un clima de seguridad y de confort para que durante ese tratamiento, ¿no? Es la encargada pues un poquito de ir revisando cómo van administrándose las bombas de perfusión, cómo están las vías del paciente, cómo se encuentra el paciente, porque el paciente no tiene que notar nada mientras se administra el tratamiento. Siempre les decimos, pues si nota molestias en el lugar en el que le hemos pinchado o si nota alguna sensación rara, usted nos tiene que avisar, ¿no? Y entonces controlar que todo vaya bien. Controlar que todo vaya bien. Exacto. Y también recomendamos al paciente, cuando viene a administrarse el tratamiento, que venga cómodo, porque a veces son tratamientos cortos de 30 minutos o pueden ser tratamientos más largos de hasta 6 horas. Tiene que venir cómodo, puede haber desayunado en casa, puede tomarse la medicación que tenga que tomar antes, puede traer agua, puede traer un snack. A veces se da en algunos sitios como aquí pues un bocadillo o agua, y por supuesto puede traer su música o alguna actividad que hacer, lectura o echarse la siesta. ¿Y tu función? Mi función es en la consulta de enfermería de control de síntomas, que es la que estoy haciendo yo en estos momentos. La consulta de síntomas, normalmente los pacientes cuando acuden a un tratamiento se realiza previo al inicio. ¿Por qué? Porque el oncólogo le va a pautar un tratamiento, le va a decir mañana, pasado mañana, vienes y te pones el tratamiento. El paciente va a ir a su casa con un informe, con una medicación que tomar en domicilio en caso de náuseas o si tienes diarrea, etcétera, con unas pautas y demás. Y al entrar en la consulta de enfermería, pues normalmente lo que hacemos es reforzar un poquito la información que le ha dado el oncólogo, porque el paciente pues tiene un nivel pues a veces de ansiedad o tiene muchas dudas cuando inicia y demás, y pues intentamos reforzar un poquito, revisar ese tratamiento si lo conoce. Hablamos de los cuidados generales que tiene que tener el paciente. Lo que hacemos también es una pequeña historia de inicio para ver cómo está el paciente, si tiene problemas de alimentación, si tiene problemas de movilidad, en el sueño, dolor, etcétera. Y lo que hacemos es un poco hablarle de los cuidados generales que tiene que tener y también de los efectos secundarios que puede tener con los tratamientos. Pero sobre todo incidimos. Yo le voy a hablar de muchos efectos secundarios, no quiere decir que vaya a tenerlos todos, pero sí que es importante que los conozca porque en caso de que aparezcan sabe usted manejarlo, ¿no? Vale. Entonces ahí le damos toda la información, también por escrita. ¿Cuáles dirías o cuáles son los principales cuidados que debe recibir o que tiene que tener en cuenta un paciente cuando empieza el tratamiento con nosotros en oncología? Uno de los principales cuidados es el de la piel,
que a veces sorprende un poco, ¿no? Estamos pensando en otras cosas, pero la piel es el órgano más grande, es el primer contacto que tenemos, y la piel se puede ver afectada con los tratamientos, por lo que hay que cuidarla bien. ¿Cómo la cuidamos? Primero, con una buena higiene. Tenemos que utilizar jabones neutros o jabones Sindet, que son estos que no tienen detergente. Hay que secar con toques, no hay que friccionar fuerte, el agua templada, ¿vale? Y una buena hidratación. La hidratación tiene que ser diaria y constante. Quiere decir que después del aseo nos vamos a hidratar con una crema emoliente hidratante adecuada y vamos a incidir en zonas como las manos y los pies que pueden verse más afectadas por ciertos síntomas, ¿no? Y además son zonas más secas que más utilizamos y demás, ¿vale? Después de la hidratación, lo que tenemos que hacer también es la protección solar. Entonces, recomendamos que utilicen cremas de un factor de protección solar más de 50, que no se expongan al sol en las horas más fuertes, sobre todo pues desde las 10, 12 del mediodía hasta las 5 o así de la tarde, dependiendo de la época del año en que estemos, y que se proteja con las ropas adecuadas, con un gorro, sombrero, etcétera. ¿Vale? También hay que tener un cuidado de lo que son las uñas, porque las uñas también hay que hidratarlas y demás, y a veces se lesionan, y por supuesto no utilizar pues, uñas postizas o permanentes y demás, y utilizar productos lo más hidratantes y mejores posibles para las uñas. Aparte de la piel, sabemos que es muy importante el manejo de las mucosas y todo lo que es la cavidad oral, que es una de las zonas que sabemos que en casi todos nuestros tratamientos se ve afectada con la aparición de llagas y escoriaciones. ¿Qué consejos nos darías para poder mantenerla en el mejor estado posible? Vale, hay que cuidar la mucosa oral. Entonces, es importante que al inicio, antes de iniciar los tratamientos, se haga al paciente una revisión con su odontólogo, ¿vale? Y durante el tratamiento, lo que hay que hacer es una higiene adecuada, ¿vale? Vamos a utilizar cepillos suaves que evitemos el sangrado, vamos a utilizar pastas con flúor y enjuagues que no tengan alcohol. También puede realizar enjuagues pues con manzanilla o con una infusión de tomillo, enjuagues con bicarbonato, sal, y la mezcla de la infusión de tomillo y bicarbonato pues parece que actúa un poco mejor, ¿no? Vamos a mantener la boca hidratada. Igual que tenemos que beber mucho agua para hidratar la piel y la boca, vamos a beber mucho agua y siempre tener a nuestra disposición pues un botelín de agua para hidratarla. Me gustaría incidir en una parte muy importante que cada vez ha demostrado que para el paciente, incluso para su pronóstico, es vital, que es la parte de la nutrición y la parte del ejercicio físico. Cuéntanos un pelín cómo de importante es en la vida del paciente que se va a someter a un tratamiento. Pues es muy, muy importante, porque realmente una buena alimentación con todos los nutrientes necesarios nos va a dar la fuerza y nos va a mantener el cuerpo para lo que es evitar a veces algunos efectos secundarios y poder paliarlos. Y sobre todo el ejercicio antes, durante y después de los tratamientos oncológicos está demostrado que es beneficioso, sobre todo porque hay un efecto secundario que es muy frecuente con todos los tratamientos, quimioterapia, inmunoterapia y demás, que es el cansancio, ¿vale? Entonces, el ejercicio, aunque parezca paradójico, ayuda a aliviar ese cansancio, por supuesto, gestionando ejercicio, descanso y un sueño reparador. En cuanto a la alimentación, pues tenemos que tener una alimentación lo más equilibrada posible, una dieta mediterránea. Dieta mediterránea, que es lo que decimos constantemente en consultas. Exacto, hay que evitar grasas saturadas, hay que evitar fritos, hay que evitar pues alimentos procesados, bollería industrial, ¿vale? Hay que intentar comer muchas veces poca cantidad, es mucho mejor, sobre todo para evitar pues náuseas y demás. Hay que beber agua, mejor entre comidas, hay que beber 1,5 litros, 2 litros de agua o zumos o caldos, etcétera, al día. Y hay que intentar imaginar el plato, ¿no? El plato este que creo que ya lo enseñan en las escuelas, que es de un plato completo, la mitad van a ser frutas y verduras. Y de la otra mitad, un cuarto van a ser las proteínas, carne, pescado, el huevo, una proteína importante que a veces nos olvidamos de ella, la leche, los derivados lácteos, las legumbres, y luego el otro cuarto van a ser los hidratos de carbono, los cereales, los arroces, las pastas integrales, mejor. Querría, para dar un ejemplo un poco más claro, que nos dijeses qué tipo de ejercicio físico recomiendas en función de cada paciente, o cuáles son los que han demostrado
que funcionan mejor a la hora de mantener a un paciente que está en tratamiento de la mejor forma posible? Bueno, el ejercicio para cada paciente va a ser pues muy diferente, ¿no? Porque tenemos diferentes patologías, diferentes edades y demás. Es recomendable que sean 3 tipos de ejercicios: los cardiovasculares, por ejemplo, pasear, correr, andar en bici; el ejercicio de fuerza, y tampoco tenemos que subir pesas, sino que hay ejercicios de fuerza que se hacen con el propio cuerpo; y los ejercicios de estiramiento y de equilibrio. ¿Vale? El paciente, si ya realizaba un ejercicio, le recomendamos que lo mantenga. Si tenemos que preguntar, pues hay que evitar, por ejemplo, los ejercicios de contacto, ¿no? Pues por las lesiones que se puedan sufrir, si tienen vías centrales y demás, pero por lo demás puede mantener ese ejercicio. Y el resto de los pacientes, yo ando o yo paseo, eso está muy bien, pero hay que hacer más ejercicio. Entonces, recomendamos yoga, tai chi, pilates, ejercicios de agua, si se puede sumergir el paciente en el agua, y hay ejercicios para gente más mayor o gente que tiene problemas de movilidad, que son ejercicios en la silla, son ejercicios de fuerza que se realizan tanto sentado como apoyándose en una silla, ¿vale? Hay una guía que ha hecho la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que es muy bonita porque los pacientes, no solo los pacientes mayores, sino también los pacientes más jóvenes, que por sus características no pueden o no quieren, y además hay muchas guías de ejercicio para paciente oncológico que nosotros podemos facilitarle al paciente. Pues si dice, pues no voy a ir al gimnasio, no voy a hacer tal, pero yo quiero que me informes, pues nosotros podemos ofrecerles esas guías que nos dan, que son para determinados ejercicios. Es bueno que el paciente se mueva. Y el ejercicio, pues la verdad es fundamental. Sí que es verdad que tiene que realizar ejercicio y descansar, alternar los ejercicios, no fatigarse y luego tener un sueño reparador, que también es Obviamente, cada importante. uno también, en función de lo que pueda, Claro. debe adaptarse un ejercicio más a la persona que la persona al ejercicio. Me gustaría ahora, ya yendo un pelín más por partes, explicar los diferentes efectos secundarios que relacionamos con cada uno de nuestros tratamientos y cómo intentar manejarlos, que al final es lo que haces todos los días en consulta. ¿Cuáles son tus consejos, primero que todo, para los pacientes que están en tratamiento con quimio? ¿Cuáles son los efectos más frecuentes y la forma que, desde tu punto de vista o tu experiencia, es la mejor manera para controlarlos? Bueno, empezando por la piel, uno de los efectos secundarios frecuente que no todos los tratamientos de quimioterapia suelen dar es la alopecia. Pero sí que es verdad que muchos tratamientos no lo dan. Sí que el paciente tiene que preguntar a su oncólogo: ¿se me va a caer el pelo con este tratamiento? Si se va a caer, hay que cuidar el cuero cabelludo. El paciente tiene que pensar, o la paciente en este caso a lo mejor también tiene que pensar si va a utilizar pues una prótesis, una peluca, o si se va a poner unos pañuelos o un turbante. Y tiene que cuidar el cuero cabelludo, tiene que hidratarlo, tiene que protegerlo del sol y del frío, cualquiera de los dispositivos que se coloque, ¿vale? Después también puede haber otros efectos secundarios en la piel, por lo que necesitamos hidratarla bien, y a veces sucede, pues uno de los efectos secundarios puede ser un edema, enrojecimiento, incluso descamación en la palma de manos y pies, que hay que avisar, o erupciones cutáneas, ¿no? Entonces, si el paciente, normalmente sabemos qué tratamientos puede dar estos efectos secundarios y avisamos, pues si te salen granitos, etcétera, lo que vamos a hacer es, tú nos avisas porque hay tratamientos, etcétera, ¿no? Eso es con respecto al de la piel. La mucositis. Hablábamos antes del cuidado de la mucosa oral. La mucositis es uno de los efectos secundarios también frecuentes y bastante molesto. Entonces, con respecto a la mucositis, recomendamos los enjuagues que he dicho antes, la higiene. Hay enjuagues que nosotros podemos darle y prescribirle los oncólogos en el hospital de día, y los cuidados que tienen que tener también son respecto a la alimentación, porque claro, si uno tiene molestias en la boca, que la mucositis realmente es o enrojecimiento o sensación de molestia al tragar o llaguitas, ¿vale? Lo que tiene que hacer el paciente es cambiar la dieta. Entonces, es importante que evite, por ejemplo, alimentos que sean muy secos, duros. Las nueces es un alimento muy bueno, pero me va a molestar, o el pan duro, los picantes, los alimentos que estén muy calientes, los alimentos ácidos. Es mejor comer los alimentos a temperatura ambiente o fríos, incluso antes de la comida. También es interesante
chupar hielo si se puede por la patología, porque ayuda un poquito a aliviar las molestias, ¿vale? Y por supuesto, la textura de los alimentos tiene que modificarse dependiendo de cómo esté. Pues a lo mejor es mejor calditos, cremas, yogures, flanes, etcétera, que sean fáciles de tragar. Si el paciente por el proceso de mucositis no puede tragar o no puede beber, pues tiene que acudir al centro. Y con respecto a los síntomas del tracto digestivo, tanto la parte alta como la parte baja, cuéntanos los más frecuentes y qué recomendaciones das. Bueno, las náuseas y los vómitos son muy temidos y por muchos pacientes, pero es cierto que hoy en día hay muchos tratamientos que se dan durante la administración de la quimioterapia y en el domicilio para que el paciente pueda paliar o evitarlos. O sea que los propios ya esquemas de quimioterapia que se Claro, administran ya llevan un componente importante para evitar las náuseas. claro. Ya aquí en el hospital de día se le administran fármacos intravenosos y algunos orales para evitarlas, ¿vale? Y es importante que el paciente sepa, porque hay muchos pacientes que dicen, es que no estoy vomitando, ya, pero usted tiene náuseas, hay que parar la náusea. Es más fácil parar una náusea que parar un vómito y es mucho más incómodo estar vomitando. Entonces, debe de tomar el tratamiento. Cuando empieza a tener náuseas, el paciente ahí toma el tratamiento que le va a mandar el oncólogo y que le va a aliviar. Entonces, tenemos tratamientos que se administran en el domicilio, sin náuseas o vómitos. La náusea, tómelo y después, por supuesto, manejar lo que comemos, porque si uno está con náuseas, pues a lo mejor es muy bueno un plato de lentejas, pero no es recomendable en ese momento. Tiene que ser alimentos suaves, alimentos con una cocción pues más sencilla, pues a la plancha o al vapor, etcétera, que no estén muy condimentados. Y luego el ambiente también es muy importante. Si nos ponemos a cocinar con todos los olores, y si tengo náuseas, pues me va a dar más náuseas. Y hay que intentar comer también los alimentos a temperatura ambiente o fresquitos, que viene mejor, y en un ambiente fresco, cerca de una ventana, ¿vale? Para evitar los olores y demás, a ser posible fuera de donde se cocina, de la cocina. Y bueno, pues manejar también técnicas como la respiración, ¿no? Y con respecto a la diarrea, que sabemos que también es muy frecuente, tanto los pacientes que reciben quimioterapia como inmunoterapia, como algunos tratamientos dirigidos, Sí. ¿qué recomiendas? La diarrea es muy importante también controlarla. Entonces, el oncólogo va a mandar un tratamiento para el paciente para que tome en casa. En caso de diarrea, tiene que tomarlo cuando se inicia el proceso de diarreico. Normalmente les dan una pauta tras la primera y después de tómelo ahí. No, llevo 5. No. Después de la primera deposición diarreica tenemos que empezar a tomarlo. Ahora bien, es lo mismo, tenemos que gestionar esos síntomas no solamente con los fármacos, sino con la alimentación y la hidratación. Y aquí empezamos con la hidratación, porque es lo primero que hay que reponer en una diarrea. Y yo siempre les digo, con el agua solo no se va a reponer las pérdidas que sufrimos la diarrea, de solutos también. Entonces tenemos que tomar o suero oral que se puede comprar en la farmacia, el farmacéutico le indica cómo tomarlo, o una limonada alcalina, que es como el suero oral que se preparaba antes, ¿no? Que es la botella de agua con el zumo de 2 limones, 2 cucharadas de azúcar y media de sal y media de bicarbonato a sorbitos. O, por ejemplo, como tengo que tomar una dieta astringente, pues el agua de arroz, le echo un poquito de canela, zumo de manzana, etcétera, para reponer líquidos. Es muy importante. Y después ir tomando poco a poco los alimentos, ¿vale? La dieta astringente, pues el arroz hervido, el plátano, el membrillo, la patata cocida, el pollo a la plancha, etcétera. Ir incorporando poco a poco alimentos y hacer un poquito de, pues ver lo que te va sentando bien, ¿vale? Y controlar que esas deposiciones pues no sean, por supuesto, si son más de 6-8 deposiciones diarias o tienes sangre o moco con las heces y demás, o si va unida a un proceso de vómitos, siempre debe de acudir al centro hospitalario. Vale. Y hablando de uno de los efectos secundarios que igual son más temidos, que es todo eso de la anemia, la bajada de defensas, la bajada de plaquetas, los tratamientos sabemos que son en muchas ocasiones tóxicos y que provocan la bajada de esas series de la sangre. ¿Qué ofreces o qué consejos das a los pacientes que te preguntan sobre esos efectos secundarios?
Pues nada, yo lo que les cuento siempre un poco es pues que las células sanguíneas lo que hacen es bajar, hacen una curva, ¿no? Y luego volverán a subir. En caso de que se hacen ahí a veces los controles analíticos y se les dice pues es que tiene usted anemia o tiene usted las defensas bajas y demás, vamos a requerir unos cuidados. La anemia, pues a veces el paciente puede estar cansado, requerir suplementos ya sea de hierro o incluso transfusiones, ¿no? El paciente tiene que descansar, hemos hablado de ejercicio, pero el paciente tiene que saber que tiene que gestionar esa energía que tiene, ¿no? Y entonces si está cansado debe descansar y se le va a dar un tratamiento para esa anemia. Las defensas bajas, hay que tener varios cuidados porque las defensas bajas pues podemos tener un proceso infeccioso que se puede complicar. Entonces tenemos que intentar evitar contacto con personas que tengan un proceso infeccioso activo. Tenemos que procurar la mayor higiene pues, de manos, pues si tenemos un perro, si tenemos tal. Muchas veces en consulta nos preguntan que si la bajada de defensas les va a limitar para poder salir de casa. Y no, la realidad es que obviamente hay que seguir unas precauciones, que es verdad que depende del grado de bajada de defensas, no es lo mismo tener el límite que estar con una bajada muy importante de defensas, pero sí que es verdad que, digamos, siguiendo unos controles, unos límites un poco determinados, pueden hacer una vida más o menos normal. Sí, así es. Además, el paciente muchas veces, pues cuando tiene una neutropenia y se les avisa de que tiene una neutropenia y se va a retrasar el tratamiento, pues yo estoy muy bien, pues bien, pero va a tener esos cuidados de higiene de alimentos, muy importante, y de evitar contacto con gente que tiene procesos infecciosos. Y por supuesto, si hay fiebre de más de 38, acuda al centro hospitalario. ¿Vale? Vale. Los cuidados básicamente son esos y además los alimentos, cuidado también con los alimentos crudos, ¿no? En esos momentos tampoco a lo mejor No hace falta hace falta correr el tomarlos. riesgo. Exacto. Esto con respecto a la quimio, que es nuestro tratamiento más frecuente, pero también queríamos hablar de los efectos derivados de nuestros tratamientos más localizados, aquellos como la radioterapia o la cirugía, que son sobre un punto más determinado del cuerpo y que también pueden tener efectos secundarios. ¿Cuáles son? Bueno, la radioterapia puede tener varios efectos secundarios. El más frecuente es la radiodermitis, que es el efecto que hay sobre la piel de la radiación. Entonces, este efecto puede ocurrir no solo durante las sesiones de radioterapia, sino posteriormente. Para evitarla, pues las compañeras de radioterapia que son especialistas en el tema También hay un van a equipo informar, de... claro que sí, con el médico de radioterapia va a haber un equipo de enfermería que le va a informar de los cuidados de la piel, ¿vale? De qué tipo de cremitas y además le pueden recomendar algunas, pero de cómo realizar la hidratación que debe de ser y además previa y posterior, porque los efectos son a largo plazo. No termino mis sesiones y dejo de echarme crema, ¿no? Sino que sigo teniendo a largo plazo. Lo que pasa que 4 o 6 horas antes de la sesión en sí, la piel tiene que estar sin ningún tipo de crema y demás, ¿vale? También es cierto que hay, dependiendo de la zona que se vaya a irradiar, hay efectos secundarios que se pueden agudizar. Por ejemplo, el paciente de cabeza a cuello, que va a tener muchas veces un tratamiento de radioterapia a la par que la quimioterapia, se van a juntar ambos y el efecto sobre la mucositis puede ser mayor. Ahí los cuidados tienen que ser pues mayores y muchas veces, tanto por la cirugía como por los efectos de los tratamientos, el paciente va a tener una dificultad al tragar que previamente se va a ver colocado al paciente una sonda PEG, que es una sonda que va directamente al estómago, porque estas mucositis a veces impiden que el paciente pueda ingerir los alimentos y entonces pues, se va a nutrir al paciente a través de esas sondas. Vale. Con respecto a la cirugía, sabemos que pues depende mucho del lugar donde se haya hecho la cirugía, si sea a nivel abdominal, que lleven alguna bolsa de colostomía, o sea a nivel traqueal, que llevan una traqueostomía. Los cuidados van a ser un poco específicos de cada uno de los casos y en ese caso también habrá un equipo de enfermería dentro de cada, digamos, equipo de los cirujanos que ayuden al control. Por eso me gustaría ahora volver a centrarnos en alguno de nuestros tratamientos, de los que administramos aquí en el hospital de día, que es la inmunoterapia. Sí, la inmunoterapia se administra
de forma subcutánea, de forma intravenosa, sola o en combinación con tratamientos de quimioterapia, ¿vale? Cuando llevan ambos tratamientos, se le informa al paciente, usted lleva quimioterapia e inmunoterapia, o sola o posteriormente sola, ¿vale? La inmunoterapia se tolera bastante bien, pero tiene unos efectos secundarios que tiene que conocer el paciente, ¿vale? No son los que conocemos al uso, ya lo explicamos en el anterior podcast, que varían un pelín con respecto a los de la quimio, pero sí que es verdad que algunos son parecidos e incluso los manejamos de una forma también parecida. Exacto. Puede haber diarrea, por ejemplo. No suelen ser tratamientos que den mucha sintomatología digestiva de náuseas y demás, pero algunos tratamientos pueden dar diarrea, que es una diarrea que si se trata con el fármaco que le ha pautado su oncólogo, que dura más de 4 o 5 días, más de 4 o 5 deposiciones diarreicas que no se controlan, pues sí que tienen que contactar porque a lo mejor el tratamiento que necesita es otro, ¿vale? Puede haber también molestias articulares, puede tomar su analgesia, realizar movimientos suaves, incluso hielo local en rodillas y demás. El paciente que se le administra la inmunoterapia puede tener fiebre el mismo día o las 48 horas después de la administración del fármaco, ¿vale? Y no pasa nada, esa fiebre no es como cuando el paciente tiene posteriormente fiebre que tiene que acudir a las urgencias del hospital para valoración, sino que esas 24 o 48 horas puede tener un pico de fiebre que se puede tratar en casa pues, con un antitérmico y demás, incluso molestias Con paracetamol, ¿no? Exacto. Otro de los efectos secundarios que es importante son los efectos sobre la piel. Por eso el cuidado de la piel, muy importante. Yo le recalco mucho al paciente de la inmunoterapia que se cuide. Hay pacientes que dicen, no me voy a echar crema. Pues cambie usted el jabón, que si usted se duchará todos los días, es importante porque a veces producen una sequedad muy molesta, prurito, un picor, que además puede haber lesiones de rascado que se pueden sobreinfectar y sequedad de boca, incluso de ojos. Hay que echarse a veces gotas en los ojos o incluso erupciones cutáneas, ¿no? Entonces sí que es cierto que el paciente tiene que avisar al personal de enfermería, normalmente en la consulta, de que tiene una sintomatología, porque cuanto antes se detecte y antes se trate, esos efectos secundarios antes se van a poder paliar. Otro efecto secundario de la inmunoterapia es lo que es, puede dar una fatiga respiratoria, puede ocurrir, que ocurre en pocos casos, pero hay una fatiga respiratoria o una tos que no cede. En esos casos sí que es cierto que hay que acudir al centro porque a veces pueden ocurrir temas como neumonitis y demás, ¿no? Todos estos síntomas, si bien ellos los cuentan a veces en consulta en oncología, también nos lo cuentan a vosotros mientras se da la administración, y entonces siempre van a tener una oportunidad de contárnoslos para poder ajustar nosotros también el tratamiento para que se encuentren mejor. Me gustaría también hacer, por último, referencia a uno de los tratamientos quizá más especiales, que es la hormonoterapia, que sí que es verdad que no administramos en el hospital de día porque la mayoría de veces, o bien casi siempre es oral, a veces inyectada, pero también son tratamientos que las pacientes, sobre todo de cáncer de mama, también existe en próstata, pero sobre todo mama, endometrio, llevan durante un tiempo considerable y que asocia además, sabemos todos, algunos efectos secundarios. ¿Cuáles son y cómo los controlas? Bueno, los efectos secundarios de la hormonoterapia son los efectos secundarios que tiene la mujer en la menopausia, ¿no? Pero también estamos hablando de efectos secundarios que tiene una mujer de 20, 30 o 40 años, mucho antes de lo que se supone que toca, ¿no? Y son efectos secundarios a mucho largo plazo, como has dicho. Además, muchas veces las pacientes, en el caso de las pacientes de mama, han pasado por un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, cirugía y demás, y cuando ya todo ha terminado, pues ya que viene ahora la hormonoterapia. ¿Qué ocurre con la hormonoterapia? Pues que tiene estos efectos secundarios, sofocos, la habilidad emocional, ahora lloro, ahora río, ahora tal, insomnio, sequedad vaginal, que puede ser muy molesta y que hay que tratar y se debe de tratar, ¿no? La sequedad vaginal muchas veces muchas mujeres dicen es normal. Bueno, es normal relativamente, se puede tratar y pues con cremas hidratantes en la zona externa, en la zona vaginal y lubricantes, ¿vale? Y la paciente también puede tener dolores y molestias articulares, ¿no? Entonces es importante que maneje un poquito todos estos síntomas, que intente cuidarse, que no diga ya he terminado todo y ahora no, date tiempo porque a lo mejor estos efectos secundarios los puedes ir manejando. El insomnio tiene tratamiento,
El ejercicio es muy importante para esas molestias articulares y luego también hay pacientes que a lo mejor necesitan algún tipo de apoyo psicológico, pero el cuidado de las emociones con esos altibajos, ¿no? Con esa En esa parte también emocional. quería entrar yo un poco y hacer referencia a la disponibilidad que existe en muchos centros de una persona en psicología, un psicólogo, que puede apoyar también a los pacientes en el manejo de las emociones con respecto a la enfermedad y en la duración del tratamiento. Si bien nuestros centros, igual no todos, tienen acceso a un psicólogo, sé que hay muchas otras asociaciones en España, y no solo en España, en otros países desde luego, pero en España concretamente, que ofrecen ese tipo de ayuda. ¿Cuáles existen y cuáles recomendarías a pacientes que acudiesen para preguntar, tanto para ayuda psicológica como en general conocer efectos secundarios derivados de los tratamientos que están recibiendo? Bueno, realmente el apoyo emocional del paciente oncológico es una faceta muy importante, ¿no? Muchos pacientes se enfrentan a una situación que les crea estrés, que les crea ansiedad, ¿vale? Y el hecho de practicar técnicas como el mindfulness o la meditación les puede ayudar mucho. Son técnicas en las que se maneja pues, lo que es la respiración, la relajación, la visualización, ¿vale? Que realmente es un poco vivir el aquí y ahora, ¿no? El que los pensamientos fluyan, los pensamientos pasados no existen, el futuro tampoco, sino que yo vivo el presente, ¿no? Eso en cuanto a un poquito el manejo emocional que puede tener el paciente en casa. Hay pacientes que necesitan apoyo psicológico y entonces nosotros contactamos con los psicólogos del hospital o también hay asociaciones de pacientes que prestan ayuda psicológica al paciente y a los familiares, que es también muy importante, que hay familiares que precisan apoyo. Y luego están las asociaciones de pacientes que realmente crean unos lazos y unos apoyos importantes. ¿Por qué? Pues porque el paciente se ve con otras personas que han pasado por lo mismo, ¿no? Hoy mismo me ha dicho una señora, pues bueno, he ido yo a la asociación, estoy yendo a la clase de yoga y demás, todas estamos igual, todas tenemos sensaciones de tal. Quiero decir, pueden descargar, compartir, ¿vale? Comunicar sus sentimientos con otras personas que han pasado por lo mismo, ¿no? Entonces, es muy importante estas asociaciones de pacientes que además realizan muchas actividades. Hay talleres, por ejemplo, de turbantes, talleres de maquillaje, que es muy importante aprender a ¿Hay maquillarse y algunas demás. que, digamos, con las que trates más que recomendarías o que recomiendas a los pacientes para buscar información en ellas? Claro, a ver, generales está la Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación Más que Ideas, que son asociaciones pues, que pueden crear, que están situadas en la Asociación contra el Cáncer que yo conozca en toda España, y organizan pues, reuniones, talleres, marchas, incluso excursiones y demás, para que los pacientes tengan esos recursos. También hay asociaciones, por ejemplo, la Asociación de Pacientes de Cáncer de Mama, Asociación de Pacientes de Cáncer de Mama Metastásico, Asociación de Pacientes de colon, de cáncer de colon, creo que se llama Europa Colon, que es importante porque además hay un apoyo porque muchos pacientes llevan estomas y demás y, Y compartir información y entre comparten ellos y pueden información y hay un tener... soporte. Hay asociaciones, por ejemplo, de pacientes de cáncer de pulmón, que incluso a veces pues también organizan sesiones de ejercicio y demás, que puede ser muy importante para ellos. Vale. Pues muchísimas gracias, Inma, por toda la información que nos has dado hoy. Creo que es muy valioso conocer todos los efectos secundarios, aprender a manejarlos con tal de, durante la época que dure el tratamiento, poder tener la máxima calidad de vida posible. Así Muchas que nada, gracias. hasta la Gracias, próxima. Pablo. Gracias.